Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, vamos a hablar del Miss Universo. Sí, la tía Ann todas las semanas nos da una noticia nueva, porque si algo le gusta a ella es resaltar y estar en la actualidad, en el tapete, en lo que es noticia día a día. Y por supuesto vamos a hablar de lo que es noticia y es sobre las franquicias nacionales para Miss Universo. Ella quiere exclusividad y de eso vamos a hablar, así que sin más preámbulos vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. La propietaria de Miss Universo, Ann JKN de Tailandia, recientemente dio una rueda de prensa donde dijo que ella quiere exclusividad para su concurso. Ella dijo que viene una nueva era de la belleza universal y son los objetivos o las reglas que tiene esta nueva organización. Bueno, nueva organización no, nueva propietaria del Miss Universo, donde quiere exclusividad totalmente por parte de las licencias nacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nada más y nada menos quiere una sola reina en cada concurso nacional. Es decir, aquellos concursos como el Miss Venezuela, que elige a la Miss World, a la Miss International, no, eso no te me va más. Ella quiere solamente a la reina y a la finalista. No quiere a más franquiciantes en estos concursos nacionales. Ella busca, por supuesto, que la marca Miss Universo se renueve, se relance y por supuesto sea de exclusividad para cada licencia nacional. Y esto va a traer consigo mucha cola. Bueno, ya lo está trayendo porque ya hay directores nacionales que por supuesto han renunciado a seguir con la licencia para los diferentes países como Belice. Por supuesto han desistido de esto, también Ghana, y yo creo que esto va a seguir. Esto va a seguir trayendo cola porque recordemos que sale muy caro, señores. Muy caro hacer un concurso nacional, hay mucha inversión y hay concursos nacionales que tienen hasta 5 y 6 franquicias de concursos y no le es rentable hacer 5 concursos por separados. Es bastante difícil. En cambio, si aglomeran todo en un solo concurso, le es más factible. Y ella lo que busca es lo que está buscando precisamente Nahuatl actualmente. Y es que cada franquiciante en cada país le dé visibilidad a la marca y por supuesto venda los productos que ahora tiene el Miss Universo, como el agua, las carteras y múltiples cosas. Eso es lo que buscan, que el Miss Universo por supuesto sea exclusividad para cada país, que elijan a una reina titular y sea ella la embajadora del país y que no tenga otras reinas esta organización. Recordemos que no solamente el Miss Venezuela hace esto, también está Mexicana Universal con Lupita Jones, también está el Miss Perú y hay muchas franquicias que realizan esto. Pero ahora les digo yo tengo por aquí en una hojita que marqué a las organizaciones, algunas, no todas, ojo, que eligen a una sola reina y a su finalista, como lo quiere el Miss Universo. Y hay otras organizaciones que eligen, por supuesto, a varias reinas y que van a salir perjudicadas y que pudieran ellas desistir del Miss Universo o quizás hacer las paces con Ann, hablar y llegar a un acuerdo. Dentro de las organizaciones nacionales que eligen a una sola reina y que hasta el momento no van a tener ningún problema con la tía Ann, son Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Brasil, Panamá, Dominicana y Estados Unidos, que por supuesto es también de la misma tía Ann. Esos son algunos de los países que no van a tener ningún problema, que ellos están tranquilitos porque solamente eligen a la reina titular que va a Miss Universo y a sus finalistas. Pero los que sí van a tener problemas son México, que elige unas 4 o 5 reinas aparte de la que va a Miss Universo. También Venezuela, que elige a la Miss International y a la Miss World, aunque la Miss World tiene algunos años que la elige aparte.
También está Perú, que elige a la Supra, la Grand, pero por ahí se dio a conocer que Jessica Newton, la presidenta del Miss Perú, este año va a hacer un concurso aparte para elegir a la Miss Grand. También está Bolivia, que en una sola noche parte el concurso en dos y elige a la Miss Mundo y luego elige a la que va Miss Universo, Miss Grand, Miss Supra, Miss Tierra, Reina Hispanoamericana, como 20 coronas. Entonces hay problemas. También por acá tengo a Ecuador, que elige a la que va al Miss Universo, a la Miss International y no recuerdo, creo que hay otra corona. Creo que hay otra corona por allí. También está El Salvador, que también elige como unas 3 coronas más o menos. Está Paraguay, que tiene como 10 coronas, señores. Esta franquicia tiene demasiadas licencias para diferentes concursos nacionales. Y recordemos que ellos empezaron apenas el año pasado en su primera edición con nueva propietaria. Y que ahora se la va a ver en problemas. También está la gente de Francia, que envía, por supuesto, a la que va al Miss Universo y a la que va al Miss Mundo, que muchas veces la que gana no va al Miss Universo, sino que la envían a Miss Mundo y ellos van viendo qué es lo que quiere la reina, y yo creo que aquí se la van a ver más complicado aún, porque no siempre la reina elige ir a Miss Universo, sino que mandan a lo mejor la que gana a Miss Mundo y la primera finalista la envían a Miss Universo, así que esta organización se la va a ver muy pero muy mal. También tenemos a Sudáfrica, que tiene el mismo método para elegir a la reina para Miss Universo, que no siempre la que gana es la que va a este concurso, a veces va al Miss Mundo, así que amanecerá y veremos. ¿Será que estas franquicias irán a tener problemas? ¿Será que las dejan? ¿Será que no las dejan? ¿Será que Venezuela irá a hacer 3 concursos? Es decir, el Miss Venezuela para Miss Universo, el Miss Venezuela Mundo y el Miss International. ¿Habrá dinerito para eso? ¿Tendrá dinerito Jessica Newton y Lupita Jones para realizar esos cambios que, por supuesto, es mucha inversión? Y cada propietario como Miss Mundo, por supuesto que le exige a Venezuela tener un concurso único para por supuesto, elegir a la representante rumbo al Miss World. Asimismo lo está haciendo la tía Ann, que se está poniendo estricta. Ella quiere exclusividad, señores. Pero otra de las cosas que ya lo comenté que quiere la tía Ann es posicionar la marca de Miss Universo en estos diferentes países. Posicionarla quizás un poco más, porque Miss Universo ya está posicionado, señores. No nos caigamos a cuento. Ya está posicionado. Ellos quieren que solamente tener visibilidad de una sola marca, y no que, por ejemplo, el Miss Venezuela tenga el Miss World, el Miss Grand, el Miss Supra, el X, el Miss Tierra. Solamente quieren que promocionen una sola marca. Pero ya desde hace algunos años hay algunos concursos que están promocionando solamente la marca de Miss Universo, con el nombre incluso de Miss Universe. Por ejemplo, Miss Universe Philippines, Miss Universe Colombia. Entonces ya estos concursos están bien posicionados, aparte que están utilizando el nombre base del Miss Universo. También eligen a una sola ganadora. Y esos países son, por acá tengo mi chuleta, Filipinas, Miss Universe Filipinas, Miss Universe Colombia, Miss Universe Panamá, que por supuesto ahora tiene nuevo dueño y que iniciaron el año pasado, Miss Universe Indonesia, que recientemente adquirieron los derechos, también al igual que Malasia, también Miss Universe España, que también, a pesar de que es el conglomerado de Nuestra Belleza España, tiene diferentes concursos. Ellos hacen un concurso solamente para elegir a las representantes de Miss Universo. También está Vietnam, que recientemente también cambió de dueño, Miss Universe Puerto Rico, Miss Universe Tailandia, Miss Universe Chile, Miss Universe Alemania. Esto por ponerles algunos ejemplos de países que ya tienen el nombre bien posicionado de la marca Miss Universo, que eligen una sola reina y que no van a tener ningún problema con la tía Ann. Y bueno, la tía Ann se va poniendo cada vez más estricta con la franquicia de Miss Universo. No sabemos qué va a pasar con ella. Yo la verdad no estoy de acuerdo. La verdad es que no estoy de acuerdo porque es muy costoso hacer un concurso nacional. Imagínate hacer 3 si tuviera yo 3 franquicias. No. Nos estamos volviendo locos, señores. Esto se salió de control. Mal. ¿Qué opinas tú sobre esto? Déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, les invito a que me sigan en TikTok. Aquí abajo les voy a dejar el link. Seguirme en Instagram, @soy Daniel Ramos. En todo más todo, mi ciela.
el podcast que tengo junto a Jesús, el observador de Mises. Así que aquí abajo les voy a dejar el link de Spotify para los que no han escuchado nuestro podcast, pues aquí abajo también los pueden escuchar también aquí en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto quedarte allí atento a los próximos videos. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.